Continuando con nuestro ejercicio de llevar nuestro modelo lógico de datos a un sistema de gestión de base de datos, vamos a llevar nuestra tabla o vamos a crear nuestra primera tabla en SQL Server. Para ello vamos a tener que tener una serie de distinciones al momento de crear nuestras tablas. ¿Cómo? Bueno, esto de aquí lo hacemos en base a las llaves secundarias que tiene. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla libro. No podemos crear la tabla libro en este momento porque la tabla libro tiene unas llaves secundarias. Tiene el código de género y tiene un código de autor. Entonces, no podemos crear la tabla libro por este detalle de que tiene llaves secundarias. Entonces, ¿qué tablas voy a crear? Para esto, entonces, tengo que darme cuenta que aquí, por ejemplo, género tiene llave primaria, pero no tiene llave secundaria. Así que si yo quisiera crear una tabla, puede ser género o puede ser autor. Autor tampoco tiene llave secundaria. Entonces podemos crear autor. Vamos a crear la tabla autor para el primer caso. Antes de ello vamos a tener que tener creado nuestra base de datos librería, así como está aquí. Si no lo tenemos creado, simplemente seleccionamos y ejecutamos. Y en el caso del drop, como estaba de esa forma, lo que he realizado simplemente es comentarlo. Con dos guiones yo comento el código de mi consulta, que es drop database librería, solamente para que el código sea más práctico, más entendible, ¿no? De que no he ejecutado este código. Ahora aquí tengo mi base de datos librería, ¿verdad? Entonces, aquí en la parte del uso, voy a tener que modificar a librería. Una vez que haya modificado en a librería, todo lo que yo cree, en este caso tablas, se van a crear ¿dónde? Dentro de la base de datos librería. Entonces simplemente coloco ahí el comando create table, el nombre de la tabla, autor. Ahora abrimos paréntesis, colocamos enter, colocamos código de autor, ya que es la columna, colocamos el tipo de dato que es int, espacio, colocamos el identificador que es la llave primaria mediante primary key. Y ahora, para que sea autonumérico o para que se genere los números de uno en uno automáticamente, le voy a dar identity, el nombre del campo o columna, el tipo de dato es un tipo de dato entero, le indicamos que es una llave primaria y esto de aquí nos sirve para que el número sea generado automáticamente 1, 2, 3 y 4, así de esa forma. Debajo colocamos nombre, espacio, el tipo de dato va a ser aquí varchar. Varchar en el caso de texto, colocamos un varchar de 20, esto de aquí, el 20 es el tamaño del campo, coma, siguiente, colocamos apellidos, aquí le voy a dar un varchar de 30, enter, cerramos paréntesis con el que está arriba, colocamos punto y coma y ya está nuestra tabla. ¿Qué tenemos que hacer? Seleccionar y ejecutar. Deberemos de tener cuidado si aquí, por ejemplo, está otra base de datos. Entonces hay que tener cuidado antes de ejecutar nuestra tabla. ¿Dónde lo vamos a crear? En librería. Ahora sí, ejecutar. Y en la parte de abajo va a indicar de comandos completados satisfactoriamente. Contraemos, actualizamos, expandimos la base de datos librería, las tablas y encontramos nuestra primera tabla. En esta tabla se muestran los campos. Expandimos una vez más, columnas, case, las restricciones o constraints,
Expandimos las columnas. Las columnas son código de autor. Habíamos indicado que es una llave primaria, un PK. El tipo de dato INT es not null. ¿Por qué? Porque es la regla de una llave primaria que no puede estar en blanco. En el caso del nombre, sí permite valores nulos. Varchar 20. Apellidos, varchar 30, permite valores nulos. O sea, permite valores en blanco. Case, ¿cuáles son las llaves? Tiene una llave que es PK autor. Y este de aquí, ese número es un hash, un código que se genera. Restricciones. No tiene restricciones. Disparadores o triggers, no los tiene. Índices, sí lo tiene. Y aquí también tiene uno de esta forma. Entonces, simplemente tenemos que poner atención, claro, aquí a las columnas, que son 3, y está de esa forma. Muy bien, contraemos nuestras tablas y ahora deberemos de crear la tabla género. Para la tabla género, hacemos lo siguiente. Debajo colocamos create table género y colocamos paréntesis, el código de género, enter code género y lo propio. Aquí colocamos int porque es un tipo de dato entero. Colocaremos primary key igual identity coma y el nombre de quién, del género. En el nombre del género le voy a dar de 20 también. Enter, cerramos paréntesis, punto y coma. Es una forma de cómo escribir. Seleccionamos, ejecutamos. Bien, ya tenemos ejecutado entonces nuestra tabla género o creado. Contraemos, actualizamos, expandimos tablas y tenemos la otra tabla que es género. Expandimos también las columnas. ¿Cuáles son? Son dos, una llave primaria, una columna normal. Y muy bien, ya hemos creado nuestras tablas mediante comandos como create table.